Vamos a cambiar completamente de tema. Más de 22.000 efectivos militares van a custodiar este domingo los recintos de votación en 11 regiones del país con motivo de la segunda vuelta de elección de gobernadores regionales. Para despejar varias dudas que quedan sobre la jornada electoral de este fin de semana, nos acompaña ya aquí en el estudio Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. ¿Cómo está, Andrés? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos a tu disposición. Conversemos primero sobre cómo va a ser esta elección. Vamos con la información del momento, nos vamos hasta la comuna de San Miguel. Bien, retomamos ahora sí la conversación con Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, respecto a esta segunda vuelta de gobernadores que se va a efectuar ya a la jornada de este domingo 24 ya de noviembre. Le preguntaba yo, ¿cómo va a ser este proceso en general respecto, por ejemplo, al proceso anterior, las elecciones que ocurrieron hace poquito menos de un mes? Bueno, bastante más simple. Primero aclaremos que son solamente 11 regiones, ¿ya? Esto es Arica, saltamos Tarapacá, que ya está listo el candidato, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la Metropolitana, O'Higgins, el Maule, nos saltamos Ñuble, que ya está resuelto, Biobío, Araucanía y Los Ríos está resuelto, así que no hay segunda vuelta en Los Ríos y después finalmente terminamos Los Lagos. Ahí Serena y Magallanes no tienen segundas votaciones. Son 14.116.000 el padrón. No baja mucho, de 15.450.000 a 14.100.000, que es el electorado de las regiones que no hay segundas vueltas. Bajan las mesas también a 36.000 de las 40.000 que teníamos antes. Ahora, se espera que sea quizás respecto, por ejemplo, a la masividad de los comicios anteriores, los que se llevaron a cabo en el mes de octubre. ¿Se espera quizás que esta elección mantenga la misma cantidad de gente? Hay que recordar que el voto es obligatorio, evidentemente. Sí, quizás es que se mantenga la cantidad de gente que acudió a las urnas en esa jornada electoral. Mira, el voto sigue siendo obligatorio con la misma multa que antes, que son 33.000 pesos aproximadamente media TM. Y sí, pero menos de los 13 millones por las regiones que van a faltar, desde luego, pero debería ser una participación en torno al 85% como fue la anterior. Ahora, siempre este voto obligatorio nuevo nos da sorpresa cada vez que hay una elección. Nunca hemos sabido cómo se comporta el electorado en una segunda votación con voto obligatorio, así que esta va a ser la primera vez y aprenderemos de ella, pero nosotros siempre estamos preparados y ojalá así sea una participación grande porque nuestra misión es fomentarla. Ahora, pensando en el contexto que rodea esta jornada electoral de este domingo 24 de noviembre, también hay diferencias respecto a la que se registró en octubre, que fueron primero la cantidad de días. Sí, eran 2 días de elecciones, sí. Ahora es un día de elecciones, también se elige un solo cargo en esta ocasión, solo en algunas regiones del país, pero hablemos también de qué pasa con el comercio, hay feriado irrenunciable, qué pasa con la ley seca también, que en la elección anterior no se habilitó. Primero, decir que es bien sencilla, porque son un solo voto, 2 candidatos. Esto es parecido a los plebiscitos, va a ser muy rápido. Los electores en la Cámara Secreta, el voto chico, fácil de doblar, así que no debería haber demoras para atender al 85% del electorado o más, si es que llega. ¿Ya? Respecto de la ley seca, eso fue un cambio permanente. Ya no hay nunca más ley seca para las elecciones y ya se eliminó definitivamente de la ley, digamos. Eso sí, es un domingo y es feriado legal, como todo domingo, y solo hay una restricción al comercio de que esté en centros comerciales. O sea, esta es una disposición del Código del Trabajo que en el fondo no permite funcionar los días de las elecciones a los comercios que estén amparados por una persona jurídica arriba que los digamos, reúna en conjunto. Son los centros comerciales, galerías, etcétera, y ellos tienen que cerrar, digamos, etcétera. También siempre hay una disposición de toda elección que se prohíbe los espectáculos masivos de carácter deportivo, de espectáculo, y eso lo regula el jefe de la fuerza de cada región, que queda a su criterio. Ahora, respecto a restaurantes, quizás supermercados, ¿pueden abrir con normalidad? Sí, restaurantes por supuesto que sí.
y en general supermercados que estén fuera de los malls, y los hay. Claro. Y los hay mucho en ciudades fuera de Santiago y en pueblos más chicos. Ahí normalmente no hay malls, entonces ahí sí es bastante normal el comercio. Claro, o sea, se baja el carácter de feriado renunciable por uno quizás un poco más... Sí, es diferente, es una norma especial para las elecciones que están en el Código del Trabajo. Para jornadas electorales. No es lo mismo que el feriado renunciable del 18 de septiembre o del 1 de enero, que ahí cierra todo el comercio salvo el que esté atendido por sus propios dueños. Claro, porque es muy diferente. Claro, esa era la norma previamente. Ahora, pensemos también en las personas que no van a poder asistir a las urnas durante la jornada de este domingo por diversos motivos. Puede ser algún motivo de salud, por lejanía quizás con su local de votación. ¿Quiénes son los que se pueden excusar y quienes no se excusen o quienes no estén bajo la causal que permita una excusa, a qué multas se exponen también? Mira, hay 4 causales, digamos. Es estar fuera del país, es estar después, estar enfermo, sujeto a una enfermedad. Hay una amplia que dice cualquier otro impedimento grave que sobrevenga ese día a las personas, se le puede morir un familiar, puede tener un accidente, etcétera. Y la última es estar a más de 200 kilómetros. Sobre esta última, la recomendación es dejar constancia en Carabineros. Ahí no se hace una excusa, se deja una constancia. Yo voy donde estoy a Carabineros y queda constancia que yo estaba en esa ciudad ese día y eso está a 200 kilómetros de mi local de votación. Después, con esta documentación... Tiene que ser el mismo día. El mismo día. Y con esta antecedente... Después, cuando sea citado el elector al juzgado de policía local, él tiene que presentar estas antecedentes que lo justifiquen. Ahora, nosotros estamos con convenio con Carabineros y con la PDI y podemos también informarle, al mismo tiempo entregarle al juez de policía local la información de que dejó constancia en Carabineros o estaba fuera del país. Y en ese caso eso reduce un poco, pero el juez tiene que absolverlo. Claro. O sea, de todas formas, igual lo pueden citar... Nosotros lo tenemos que denunciar legalmente. Claro. Pues ahora todavía vivimos estas normas transitoriamente. Esto está pendiente de que se haga una ley de voto obligatorio fijando las normas, las excepciones y el procedimiento de sanción. Ahora, pensando en las otras personas que no puedan asistir a votar, dejando fuera la que ya conversamos, que es la de estar, por ejemplo, a más de 200 kilómetros de su lugar, de su local de votación. Las personas, por ejemplo, que tengan algún problema médico, algún impedimento grave de otro tipo, ¿qué es lo que pueden hacer? ¿Cuál es el procedimiento que se activa en ese momento? Ellos tienen que recopilar esos antecedentes. Médicos son certificados. En ese caso no tiene que ir cuando lo citen. No tienen que ir a Carabineros y tienen que esperar que lo citen. Ya una vez que lo citen, él tiene que tener un mecanismo probatorio de su problema. Por ejemplo, si está fuera del país, puede demostrarlo con el pasaporte. Claro. La enfermedad con certificados médicos y bueno, y otros puede ser, digamos, cualquier cosa, digamos, dependiendo de las circunstancias de impedimento grave. La ley en ese sentido deja una puerta al juez para que califique si ese impedimento era realmente grave y le impedía votar. Claro, para que y si no, va a tener una multa de 33.000 pesos, digamos. Ahora, ¿cuánto se demora también este proceso entre que ocurre la elección, por ejemplo, de este domingo y entre que se efectúa la citación para la persona que en ese momento está en calidad, me imagino, de infractora? Sí, es largo, porque nosotros primero tenemos que esperar que, por ejemplo, la reelección de octubre todavía está por ser fallada en los tribunales electorales. Por lo tanto, el material, las cajas están selladas a disposición del tribunal si las pide, porque puede hacer conteos nuevos, etcétera. Entonces, en esa caja están los padrones ya de las mesas y nosotros, después de que termine eso, comenzamos a revisar los padrones elector por elector, digamos, ya con sus datos, hay unos códigos de barra y ahí vamos haciendo un proceso que es largo. Legalmente tenemos un plazo de 1 año para hacer la denuncia. Ahora pensemos también en el rol de los vocales de mesa, que este domingo, claro, tienen, a diferencia del proceso anterior, una jornada más corta, ya es un solo día, no son 2 días. ¿Cuál es la rutina que viven ellos durante este fin de semana? ¿Cuándo llegan al local de votación? ¿Cuál es el itinerario que viven durante este fin de semana? Sí, ellos deberían llegar legalmente a los locales a las 7:30. Va a haber transporte público temprano en la mañana para estos efectos, eso ya lo ha dispuesto el Ministerio de Transporte.
y los metros y los ferrocarriles, digamos, regionales van a estar también siendo gratuitos. Y tienen que atender a los electores, constituir la mesa hasta las 18 horas, ¿ya? Y ahí tienen que hacer el escrutinio. Ahora podemos garantizarle que el escrutinio va a ser rápido, corto y fácil, digamos, por ser en el fondo una sola elección y dos candidatos, ¿no? Es distinto cuando hay 100 candidatos, claro, digamos, y 100 montones que tienen que colocar en que tienen que colocar en el suelo. Ahora hacen 4 montones, los 2 candidatos, blanco y nulo, y ahí ya cuentan y está listo el resultado y llenan las actas, ¿ya? Ahora hacemos una petición especial a ellos que hagan este último esfuerzo, ¿ya? Estamos conscientes de lo que tuvieron que vivir en la otra elección. Esto fue las circunstancias de haber juntado 4 elecciones y que al mismo tiempo hubiera habido 13 millones de electores. Nunca nos había pasado, no había sucedido en el pasado. Antes tuvimos 4 elecciones, pero con 6 millones de electores o 7 millones de electores. Y tuvimos elecciones con 13 millones de electores, pero con un voto, ¿ya? Entonces, esta mezcla fue lo que produjo toda esta demora. Hicieron un gran trabajo, se sacrificaron fuertemente, pero de acuerdo con la ley los necesitamos nuevamente, así que nuestra petición es que concurran, piensen que es positivo para la democracia. Sin ellos no hay elecciones y sin elecciones no hay democracia. Sin duda. Ahora, en este mismo sentido, se habló mucho en algún momento, sobre todo después de la elección de octubre, esta de 2 días, que terminó muy tarde, sobre todo el rol de los vocales de mesa, y muy tarde el día domingo por la noche. Se habló mucho respecto a la posibilidad de que se implementara quizás un bono para los vocales de mesa. ¿Cuál es su visión respecto a ello? Bueno, nosotros hicimos inicialmente una petición al ministro de Hacienda y al ministro secretario general de la Presidencia de un bono de 1 UF por el trabajo extraordinario que habían tenido. La verdad que en esa instancia no fue mal. Hemos vuelto a solicitarlo, le pedimos una reconsideración al presidente del presupuesto de elecciones que tiene el CERVEL. Va a haber ahorros importantes, aún cubriendo la segunda vuelta, que no estaba considerado en ese presupuesto. Y nosotros obviamente no lo podemos disponer porque los bonos los paga, tienen que estar en la ley y los paga la tesorería, pero estábamos disponibles a que se redujera el presupuesto de elecciones para cubrir eso. Pero bueno, no hemos tenido una respuesta final. Es decir, ese dinero existe, está. Claro, está el presupuesto, ¿ya? Estaba el presupuesto de gastar. El ahorro se produjo principalmente porque hubo pocas elecciones primarias, ¿eh? Claro. ¿Ya? Y tuvimos también algunos ahorros en la elección principal, digamos. Claro, ahora se habló mucho también respecto, en la jornada anterior de elecciones en el mes de octubre se criticó mucho que se suspendieran las clases el viernes y el lunes, o desde el jueves incluso en algunos casos, si no me equivoco. Ahora la situación es completamente distinta y la suspensión de clases prácticamente no se vio, es decir, los estudiantes que asistían a colegios que son locales de votación este domingo, pudieron ir hoy, viernes, hasta las 12:15. A las 14 horas. Hasta las 14 horas. Y el lunes la suspensión de clases no es obligatoria. ¿Cuál es su visión también respecto a ello? Porque hay colegios que sí, efectivamente, van a suspender las clases el día lunes, pero esto no es obligatorio. ¿Se alcanza quizás a entregar el colegio al sostenedor en este caso, considerando que las elecciones igual no terminan a las 6, sino que esto se extiende de todas formas después de que se cierran las mesas? Sí. Bueno, mira, esta elección, esta segunda vuelta tiene una característica, que no tienen que ir los vocales el día sábado, o sea, mañana, a constituir la mesa, porque ya está constituida. Ahora simplemente tienen que volver a funcionar. Entonces eso nos daba tiempo de todo el día de mañana y la tarde de hoy para armar, digamos, el proceso, las mesas, con la colaboración de los municipios, que ellos entregan el mobiliario y entregan las cámaras secretas y las urnas, y además habilitan en muchos casos toldos para la sombra y otra serie de medidas. Y quedamos junto con el Ministerio de Educación, nos pusimos de acuerdo, y los delegados de la Junta Electoral van a llegar a las 14 horas, o llegaron ya a las 14 de hoy día. El material se reportó después de las 14, y también las Fuerzas Armadas, en los que eran establecimientos educacionales, llegaron después de las 14 horas. Entonces no había problema para que funcionaran los colegios hoy día en la mañana, y a su vez entregaran almuerzo, que muchas veces entregan almuerzo, ¿no es cierto?, de la JUNAEP.
Así que eso está funcionando bien. Y respecto del día lunes, bueno, en términos electorales, el término de la oficina electoral, como es pocas cajas, pocos votos, etcétera, va a terminar, digamos, rápido. A las 9 o 10 de la noche debería estar todo despachado hacia las bodegas del CERVEL y retirado los delegados de la Junta Electoral y todo el personal electoral. Ahora, el retiro del resto del mobiliario le corresponde a la municipalidad. En los colegios es básicamente y cámaras secretas, pero eso es fácil de hacerlo el lunes temprano en concordancia con las clases. La idea no es suspender las clases. O que para nosotros que la elección no sea una causal de suspensión de clases en lo posible. Ahora pensando en el domingo y volviendo a las elecciones propiamente tal, ¿a qué hora ya podríamos estar conociendo los primeros resultados ya de la segunda vuelta de gobernador? Mira, estos son puros supuestos, pero démosle una hora para que la mesa haga el escrutinio, llene el acta y la entregue al CERVEL. Obviamente las mesas que tienen menos electores muchas veces son de zonas de pueblos lejanos que no tienen 150, 200, terminan antes, digamos, ¿ya? Y ahí, bueno, se digitan antes las actas, digamos, y yo creo que nos van a comenzar a llegar resultados alrededor de las 7, y de ahí en adelante esto va creciendo. Llega un momento en que en una media hora entra el 50% de las actas. Claro, de repente ya se viene la avalancha de resultados. Y en los locales se digita, y es muy rápido la digitación porque son 2 candidatos. Entonces los locales se digitan en el fondo directamente. Esto está en línea, digamos. Además se escanean también las actas. Ahora ya para ir cerrando esta conversación, Andrés, ¿qué recomendaciones podemos entregar a los electores que asisten a las urnas este domingo? Recordar que el voto es obligatorio, hay multas si es que ustedes no van a votar y tienen la obligación de hacerlo. No en todas las regiones hay segunda vuelta de gobernadores, pero ¿qué recomendaciones podemos entregar para el elector en general para ese día? Bueno, su mesa y su local es el mismo, no han cambiado. Ahora, pero si no lo recuerda... ¿En ningún caso cambia? No ha cambiado, entiendo, en ningún caso. Solo cambiaría si hay un problema físico, una emergencia en algún local, digamos, pero hasta el momento no tenemos antecedentes de eso. Ahora, por lo tanto, igual puede consultarlo en consultas.selver.cl, digamos, sin ningún problema, como se hicieron la vez anterior, consultaron 14.600.000 personas, diferentes, personas distintas. Así que eso está disponible. En segundo lugar, puede llevar su propia lapidapasta azul, ¿ya? Eso es importante, y cédula de identidad o pasaporte. Y ellos pueden estar vencidos un año antes, ¿ya? Hasta un plazo de un año antes pueden estar vencidos, así lo dispone la ley. Bueno, ya hay ciertas recomendaciones para los peladitos sombreros, digamos, y protector solar. Se anuncian ahí unos 29 grados, así que en algunas partes, creo que en el sur puede haber algunos pequeños chubascos de lluvia. Claro, pero aquí en la zona centro por lo menos harto calor y harto sol también. Y respecto, que me queda una duda respecto, por ejemplo, a si una persona no tiene el pasaporte o el carnet de identidad vencido hace más de un año. No puede sufragar. El vocal de mesa es una disposición legal que ya no puede sufragar. Por eso se le da este plazo de un año para un imprevisto, pero en el fondo ya hay una responsabilidad de no haberlo renovado. Si a uno se le pierde o se le rompe el carnet, por ejemplo, pensando cosas que pueden ocurrir ese mismo día. No hay solución a eso si es que no dispone de pasaporte. Porque eso es básico para poder hacer la identidad del elector. Bien, Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, muchas gracias por esta conversación respecto a las elecciones, esta segunda vuelta de gobernadores de este domingo 24 de noviembre. Que esté bien. Bien, pues.